Jerusalén. El seco repiqueteo de las suertes de madera contra la jarra de arcilla. En el aposento alto, con el aire viciado por el sudor y el polvo de piedra, 120 personas contenían la respiración. Todas las miradas estaban clavadas en las dos pequeñas tablillas que yacían en el fondo de la vasija. Matías estaba allí, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo su corazón latía desbocado bajo la túnica áspera. Acababa de salir de la sombra, tras 3 largos años siguiendo al maestro, para poner su nombre en un sorteo a vida o muerte. Un paso adelante, y se enfrentaría a los grilletes del Imperio Romano y a la persecución de los sacerdotes. Un paso atrás, y salvaría la vida, pero dejaría una brecha abierta en el grupo de los elegidos. La vasija se inclinó. Una de las suertes cayó al suelo de piedra con un chasquido helado. La suerte llevaba el nombre de Matías. ¿La gloria de un apóstol o la sentencia de muerte para un sustituto? Vengas de donde vengas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias de los santos. Jerusalén. La habitación del piso de arriba conservaba el calor de un largo día. El olor a madera vieja, mezclado con el del aceite de las lámparas, pesaba en el aire denso. La luz del atardecer se colaba entre las hojas de fuera, dibujando una tenue franja dorada sobre la mesa baja. Esa luz se detenía en un espacio vacío, donde una silla estaba ligeramente apartada, como si quien la ocupaba se hubiera marchado deprisa, sin tiempo de volver a ponerla en su sitio. Una silla vacía no es solo la ausencia de una persona, sino la presencia de una traición dolorosa. Los apóstoles estaban sentados alrededor de la mesa, cada uno inmerso en su propio silencio. Se oían suspiros tenues, el roce de las túnicas. Fuera de la ventana, las sandalias de los soldados romanos golpeaban la piedra con un ritmo regular y seco. El imperio seguía ahí, pesado y frío, cubriendo la ciudad con sus leyes y sus espadas. Dentro de la habitación, el silencio era tan denso que casi se podía tocar, como una nube cargada de electricidad antes de la tormenta. La silla de Judas estaba a la vista de todos. Nadie pronunciaba su nombre. Las miradas pasaban por encima de ella y se retiraban rápidamente, como por miedo a enfrentarse a esa oscuridad durante demasiado tiempo. La silla se había convertido en un agujero negro espiritual que absorbía todas las preguntas, todas las dudas, todos los recuerdos de la última cena. Las promesas, los juramentos, las miradas que se habían cruzado sobre aquella mesa, ahora estaban rotas por un beso en el huerto, en plena noche. San Pedro, sentado cerca, tenía las manos fuertemente entrelazadas, con los nudillos marcados bajo la piel curtida por el sol. Había llorado, había huido, había regresado. La herida de su corazón aún no había cicatrizado cuando aquella silla vacía abrió otra, más profunda, más silenciosa. Los demás apóstoles también llevaban sus propios fragmentos rotos, pero todos se sentían atraídos hacia el mismo punto, aquel hueco en la mesa. En un rincón de la estancia, donde no llegaba la luz, un hombre permanecía de pie, apoyado en la pared. Su sombra se fundía con la de una viga de madera, tan silencioso como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar. Había estado allí desde el río Jordán, cuando el agua aún goteaba del cabello del maestro después del bautismo. Lo había seguido por los caminos polvorientos de Galilea. Había visto cómo se partía el pan y se pasaba el pescado entre la multitud hambrienta. Había oído llorar al ciego al ver la luz por primera vez. Estuvo presente en muchos momentos, pero su nombre rara vez se mencionaba: San Matías. Él miraba la silla vacía más tiempo que los demás. Su mirada no la esquivaba. En aquel vacío sentía un peso silencioso, como si la habitación se inclinara hacia ese lado. Comprendía que la traición no termina cuando el traidor se marcha. Permanece, se cuela en cada mirada, en cada roce, en cada susurro en la noche. Una suave brisa entró por la ventana e hizo oscilar la llama de la lámpara. La sombra de la silla se alargó sobre el suelo de piedra hasta tocar sus pies. San Matías bajó la vista y vio su propia sombra mezclada con la de la silla. El pensamiento le llegó lentamente, como el goteo del agua en una cueva. Esta comunidad hace aguas. Un eslabón se había roto, un barco se tambaleaba en medio de la tempestad. Recordó la historia del arca de Noé, de aquellos tablones de madera unidos con paciencia para resistir el diluvio. Un barco no se hunde por las grandes olas, sino por las grietas que se ignoran.
No pensaba en ser un sustituto. Esa idea le oprimía el pecho. Sabía que aquel puesto estaba ligado al recuerdo de las noches junto al fuego, a las preguntas directas y a la mirada inquieta de Judas. San Matías no quería ocupar el lugar de una sombra. Quería aferrarse a algo más simple: permanecer, servir, poner sus manos donde la comunidad se estaba resquebrajando. Un ligero ruido sonó cuando San Juan movió un cuenco que tenía delante. El sonido sobresaltó a todos, como si el silencio acabara de romperse. San Pedro levantó la cabeza. Su mirada recorrió cada rostro y se detuvo en la silla vacía. No dijo nada. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién ocuparía ese vacío? San Matías sintió esa pregunta como una soga apretándosele alrededor del corazón. Recordó los primeros días siguiendo al maestro, cuando la multitud se agolpaba y él tenía que quedarse en el borde, escuchando desde lejos. Estaba acostumbrado a estar detrás, a ceder el paso, a ser testigo sin que lo nombraran. Ese silencio, que antes había sido su refugio, ahora se convertía en su prueba. Afuera, el sonido de la patrulla volvió a oírse, rítmico, impasible. El Imperio Romano seguía funcionando como una máquina gigante, aplastando a los pequeños grupos que surgían en la ciudad. Esta comunidad, con su dolor y su miedo, no era más que una frágil llama en medio del viento, y una silla vacía podía ser la grieta por la que ese viento lo apagara todo. San Matías caminó despacio hacia la mesa. No se sentó en la silla, se colocó detrás, apoyando la mano en el respaldo, sintiendo la madera áspera bajo la palma. Estaba fría, pesada, silenciosa. Cerró los ojos por un instante. La imagen del río Jordán, los pasos sobre el agua, los gritos de la multitud en el templo, todo apareció como fragmentos que componían un largo viaje. Había recorrido todo ese camino, no para ser recordado, sino para ser fiel. Se oyó un largo suspiro en algún lugar de la habitación. San Matías abrió los ojos y retiró la mano. Volvió a su sitio, a su rincón oscuro de siempre. La luz del atardecer se fue atenuando. La franja dorada sobre la mesa se encogió y luego desapareció. La habitación se sumió en el gris del anochecer. La silla seguía allí. Mientras la oscuridad se hacía más densa, una pregunta resonó en silencio en su corazón. Se habla del que se fue, pero ¿quién hablará del que siempre permaneció? La muerte de Judas no puso fin a la tragedia. Dejó un legado de sospecha. El campo de sangre, Akeldama, yace fuera de Jerusalén como una cicatriz en la piel de la tierra. El cielo grisáceo se cernía sobre las laderas rocosas y escarpadas, y el viento, al soplar entre la hierba seca, producía un susurro incesante. El graznido de los cuervos resonaba en graznidos cortos e intermitentes, mientras daban vueltas en el aire como puntos negros que se arremolinaban en la memoria. Se hablaba de las monedas de plata esparcidas por el suelo del templo, de la tierra comprada con el precio de la traición, del cuerpo que colgaba en silencio. Pero lo que perdura en Akeldama no es el cadáver, sino una atmósfera tan pesada que cada pisada parece profanar un tabú. San Matías se mantenía alejado de la multitud curiosa, con la mirada fija en aquel terreno de color oscuro que tenía delante. No había venido a presenciar un espectáculo, sino a enfrentarse a la réplica de un acto. Judas se había sentado a la mesa, había compartido el pan y la copa, había caminado bajo el mismo cielo que ellos. Ahora su nombre estaba ligado a este campo, al graznido de los cuervos y al olor de la tierra húmeda. En el corazón de la comunidad, su muerte abrió un vacío más profundo que la silla vacía en el cenáculo. Jerusalén, en el año 33, estaba sumida en una tensión latente. El Imperio Romano seguía presente a través de las patrullas de soldados, de los estandartes que ondeaban sobre la fortaleza Antonia y del sonido metálico que se oía cada vez que se abrían las puertas de la ciudad. Las autoridades judías comenzaron a perseguir los restos del grupo de Nazaret, interrogando a unos y a otros, vigilando cada pequeña reunión. Cada paso que daban los discípulos fuera de su escondite era una apuesta con la muerte. Los rumores se extendían más rápido que el viento, que el cuerpo del crucificado había sido robado por sus discípulos, que un nuevo movimiento se estaba formando en la oscuridad. En medio de esa presión, la imagen de Judas aparecía en la memoria de San Matías con más matices que los de un simple nombre maldito. Recordaba la mirada de Judas al hablar del reino, una mirada que ardía con la impaciencia por ver un cambio inmediato.
Judas creía que se podía forzar la historia con un empujón, poniendo al maestro en una confrontación directa con el imperio. En ese pensamiento había un anhelo de justicia, pero un anhelo que eligió el camino del poder terrenal. Por el contrario, San Matías estaba acostumbrado al ritmo lento de la semilla en la tierra, acostumbrado a esperar la lluvia para ver brotar el tallo verde. La tarde en Akeldama transcurría lentamente. San Matías se acercó a un pequeño acantilado y posó la mano sobre la superficie fría. La roca era áspera y conservaba el frío de la sombra. Sintió un temblor en su interior, como si toda la comunidad estuviera sobre un suelo inestable. La grieta causada por la traición no era visible a los ojos, pero estaba presente en cada mirada de recelo, en cada silencio prolongado entre los hermanos. En ese silencio, una pregunta surgió como una corriente subterránea. ¿Por qué permitió el Señor que un traidor permaneciera tanto tiempo en el grupo de los 12? ¿Acaso mi propia fidelidad es suficiente para contrarrestar esa oscuridad? San Matías no buscó la respuesta en el cielo gris, la buscó en el recuerdo de los primeros días junto al río Jordán. Recordó el momento en que el Maestro descendió a las aguas, la luz sobre el río, la invitación a seguirle. Si aquel camino había comenzado con sencillez, tal vez debía continuar con una fidelidad silenciosa. Al caer la noche, los apóstoles se reunieron en el cenáculo. La luz de una lámpara de aceite proyectaba sus sombras en la pared, alargadas y delgadas. En aquel círculo íntimo se susurraban debates sobre si elegir a un nuevo miembro o dejar que la herida sanara con el tiempo. A algunos les preocupaba que elegir a alguien demasiado pronto hiciera olvidar lo sucedido. Otros creían que un vacío prolongado debilitaría a la comunidad. San Pedro escuchaba más que hablaba, y en sus ojos se reflejaba la preocupación. San Matías estaba sentado cerca de la pared del fondo, observando cada gesto. Se dio cuenta de que la duda podía extenderse como una grieta en la cerámica si no se trataba con manos pacientes. No intervino en la discusión, dejó que las palabras de los demás fluyeran como las olas. En su interior surgió la imagen del arca de Noé, un casco hecho de muchas tablas, cada una cumpliendo su función. Cuando una tabla se pudre, el casco debe ser reforzado si se quiere superar la gran inundación. Alguien del grupo dijo en voz baja que Judas también había hecho muchas cosas buenas, que había compartido la misión, que había creído. Aquellas palabras cayeron en la sala como una piedra en un lago, creando ondas silenciosas. Esa verdad les hizo enfrentarse a la realidad de que la oscuridad puede nacer en el corazón del círculo más íntimo. La traición no vino de fuera, brotó de dentro cuando el corazón de un hombre fue arrastrado en otra dirección. San Matías sintió que se le encogía el corazón. Sabía que la lealtad no es un estado permanente, sino una elección que se repite cada día. Se preguntó si tendría la perseverancia para repetir esa elección cuando la presión aumentara, cuando el miedo se colara en sus sueños. La imagen de Judas, suspendida en su memoria, era una advertencia de que la impaciencia puede conducir al abismo, de que el poder terrenal puede desviar del camino trazado desde el principio. Afuera, el paso de la patrulla romana resonaba con regularidad, recordándoles la dura realidad. Dentro, el sonido de las respiraciones y el roce de las túnicas se convirtieron en el telón de fondo de sus pesadas reflexiones. La comunidad de 120 discípulos aún no se había reunido en su totalidad como lo haría más tarde, pero su núcleo ya se tambaleaba. A la luz parpadeante de la lámpara, San Matías miró la silla que había pertenecido a Judas y sintió aquel vacío más como una invitación que como una herida. Se levantó, se acercó a la estrecha ventana y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban sobre Jerusalén, lejanas y silenciosas. Respiró hondo, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. En ese instante, comprendió que para llenar un vacío no se necesita a alguien inteligente, sino a alguien dispuesto a morir por la verdad. Model. La providencia de Dios no se manifiesta en el estruendo de un trueno, sino en una suerte echada sobre la tierra. En la amplia sala donde se congregaban 120 discípulos, el ambiente era denso, como el aire que precede a la tormenta. La luz de la mañana se colaba por las rendijas, dibujando largas franjas sobre el suelo de piedra gris. Rostros conocidos y otros menos nombrados se apretaban en el reducido espacio. Sus alientos se mezclaban,
Los latidos de sus corazones parecían seguir un mismo ritmo. Tras la muerte de Judas y noches de discretos debates, la comunidad iniciaba un rito sencillo pero solemne, como si cada gesto estuviera cargado con el peso de la historia. San Pedro se levantó en medio de aquel círculo. Su mirada recorrió cada rostro, deteniéndose en aquellos que los habían acompañado desde el principio. Con voz grave y clara, rememoró el camino desde el río Jordán hasta el día en que el Maestro fue elevado de la tierra. Estableció el criterio. El elegido debía ser testigo desde el bautismo del Señor hasta su ascensión. Aquellas palabras resonaron como una línea trazada en la piedra, delimitando con claridad la memoria y el presente. En el silencio que siguió, cada uno examinó su propio camino, preguntándose desde cuándo había estado allí y hasta qué punto había sido fiel. San Matías permanecía en la parte de atrás, en un lugar que la luz alcanzaba, pero que no era el centro. Escuchaba cada palabra como si oyera el goteo del agua en una cueva, lento y constante. Sabía que había estado junto al río Jordán, que había presenciado los primeros días, cuando la multitud aún era extraña. Había seguido al Maestro por cada pueblo y aldea, y había estado presente en el cenáculo cuando el asiento vacío se convirtió en una herida. Cumplía con los requisitos expuestos, pero no dio un paso al frente, no buscó miradas de apoyo, ni alzó la voz para proponerse. En su interior, una suave ola creció y luego se calmó, como la superficie de un lago cuando lo roza la brisa. Su nombre fue mencionado junto al de José Barsabás, quien también los había seguido desde el principio, un hombre de rostro luminoso y mirada franca. Los dos se encontraron en medio del círculo de los 120 discípulos, sintiendo cómo todas las miradas se centraban en ellos. Aquella atención pesaba como un manto empapado sobre sus hombros. San Matías sentía con claridad los latidos de su corazón. Cada uno golpeaba su pecho como un cincel contra la roca. Sabía que ser nombrado significaba salir de la sombra a la que estaba acostumbrado para entrar en un lugar donde el viento soplaba con más fuerza y las miradas eran más inquisitivas. En aquel instante, se encontraba ante dos opciones: dar un paso hacia la luz para cargar con la cruz o retroceder a la sombra para conservar la paz de un lugar discreto. Recordó el campo de Akeldama, recordó la oscuridad de la impaciencia que había hecho que Judas perdiera el rumbo. Se preguntó si su fidelidad era lo bastante profunda como para resistir la presión del poder y del miedo. No oyó ningún trueno desde el cielo, no vio ninguna señal prodigiosa, solo escuchaba la respiración de sus hermanos y el latido constante de su propio corazón. Cuando San Pedro anunció que los dos nombres se presentarían ante la comunidad para orar y echar suertes, el silencio en la sala se hizo aún más profundo. Una vasija de barro fue colocada en el centro de la estancia y en su interior había pequeñas tablillas de madera marcadas. La luz incidía sobre la superficie de la vasija, resaltando las finas grietas de la arcilla cocida. Aquel preparativo se desarrolló con lentitud, como un rito litúrgico primigenio, donde toda voluntad personal se dejaba a un lado para dar paso a algo más grande. Cuando el nombre de San Matías fue pronunciado junto al de José Barsabás, él inclinó la cabeza. Fue un gesto sencillo, pero en esa sencillez residía una profunda decisión. Su silencio se extendió, acallando los murmullos que acababan de surgir entre la multitud. No intentó dar explicaciones ni hacer promesas, dejó que el silencio hablara por él, y en ese silencio ofreció todos los años de seguimiento, los pasos sobre caminos polvorientos, las noches escuchando las enseñanzas del Maestro. La comunidad se puso a orar y la plegaria ascendió en medio de la sala como una fina voluta de humo. Las manos se entrelazaron, los ojos se cerraron. San Matías sentía la densa expectación a su alrededor. Pensó en el número 12, en el círculo que una vez estuvo completo y luego se resquebrajó. Comprendió que ser elegido lo convertiría en parte de la memoria colectiva, en un fragmento de la historia que se contaría a través de las generaciones. El sonido seco de las tablillas de madera al rodar dentro de la vasija de barro resonó cuando ésta fue agitada suavemente. Aquel ruido, nítido en medio del silencio, era como el latido del destino. Una tablilla golpeó la pared de la vasija, dio una vuelta y se detuvo. Todas las miradas se clavaron en la mano que iba a extraer la suerte. El instante se alargó, como si el tiempo se hubiera comprimido en un único punto. San Matías no desvió la mirada.
La mantuvo fija en aquel pequeño movimiento que decidiría el rumbo de su vida. La suerte fue revelada y el nombre de San Matías fue anunciado. El nombre resonó entre los 120 discípulos. No hubo alboroto ni dramatismo, pero fue suficiente para alterar el orden de la sala. Él levantó la cabeza y su mirada se cruzó con la de San Pedro, con la de José Barsabás y con la de aquellos con quienes había compartido el pan y la oración. Sintió una paz que se extendía por su pecho, como una pequeña llama recién encendida en medio del viento. Aquella suerte no fue producto del azar, sino de una entrega absoluta a la voluntad de Dios, que dejaba a un lado cualquier cálculo humano. En ese instante, toda ambición personal, todo temor privado, quedó supeditado a una decisión comunitaria. San Matías comprendió que, a partir de entonces, su nombre estaría unido al número 12, con la responsabilidad y las pruebas que ello conllevaba. Dio un paso al frente y ocupó el lugar que una vez perteneció a Judas. El ambiente en la sala cambió, como si una brecha acabara de cerrarse. Sin embargo, sabía que llenar aquel vacío no borraba la herida antigua, sino que la transformaba en un nuevo cimiento. Bajo la luz de la mañana, que se hacía cada vez más intensa, sintió el peso de la misión sobre sus hombros. La suerte estaba echada. Una vida anterior llegaba a su fin, una misión de sangre comenzaba. El fuego descendió no solo para dar calor, sino para consumir el miedo. Jerusalén tembló el día de Pentecostés, cuando el viento silbaba por las estrechas grietas de la ciudad, arrastrando el polvo y las voces en una ola creciente. En la estancia donde los 12 estaban reunidos, el fuego se dividió en lenguas de luz que se posaron sobre la cabeza de cada uno, como una marca imborrable. San Matías estaba entre ellos, sintiendo el calor extenderse por su frente, por su pecho, hasta lo más profundo de donde una vez había ocultado su indecisión. Supo desde ese instante que pertenecía por completo al cuerpo de los 12, un círculo que había estado roto, ahora sellado por una llama. Las palabras brotaron de sus bocas, y lenguas extrañas resonaron en la concurrida plaza. Gentes de muchas regiones oían hablar en su propia lengua materna en medio de Jerusalén. San Matías observaba los rostros asombrados, los ojos desorbitados, las manos que se alzaban entre la multitud. Ya no estaba en la sombra de un rincón, salió a la luz y sus palabras portaban un nuevo peso. El miedo que había oprimido sus hombros en las noches posteriores a la muerte de Judas se disipó como la fina niebla ante el sol. Después de aquellos días, Jerusalén se le quedó pequeña. El imperio romano seguía presente. Los pasos de los legionarios resonaban con regularidad en las calzadas de piedra. Las amenazas aún se oían en la sinagoga. San Matías sintió una llamada que lo guiaba más lejos, a través de caminos de tierra roja, a través de desiertos de arena que se extendían hacia el este. Dejó la ciudad con un pequeño grupo, llevando consigo el recuerdo del cenáculo, de la suerte echada sobre el suelo de piedra, de la llama que había tocado su vida. Aquel viaje no fue ruidoso. Transcurrió bajo un cielo inmenso, entre pasos cansados y noches durmiendo junto a una hoguera. Capadocia apareció como una tierra de roca y viento. Acantilados imponentes, valles profundos y cuevas excavadas en las laderas de las montañas formaban un laberinto natural. Allí, los falsos dioses de Roma eran adorados en santuarios tallados en la roca, y estatuas majestuosas observaban a la multitud como guardianes silenciosos. San Matías entró en aquella tierra con el manto cubierto de polvo, y su mirada brillaba con más intensidad bajo el cielo árido. Habló de aquel que fue crucificado y resucitó, y su voz resonó entre los acantilados, devolviendo múltiples ecos. La gente se congregaba a su alrededor, pastores, mercaderes, mujeres que acarreaban agua de pozos profundos. Lo miraban como a un forastero llegado de lejos, pero había en sus palabras una fuerza que les hacía detenerse. Cuando predicó sobre la piedra angular, posó la mano sobre una gran roca en la ladera, sintiendo su aspereza y su peso. Entre los majestuosos acantilados de Turquía, sus palabras sobre un nuevo cimiento, sobre un edificio construido sobre la lealtad y el sacrificio, resonaron con fuerza. Se dio cuenta de que él era como una pequeña piedra colocada en la grieta de una obra mayor, una pieza que encajaba perfectamente en el vacío que una vez había fracturado a la comunidad. Había días en que entraba en cuevas oscuras,
donde el humo de las lámparas de aceite se adhería al techo de roca en manchas negras. Allí oraba con los nuevos creyentes. Su voz era grave y pausada, y la luz de la antorcha que sostenía iluminaba su rostro curtido. Cuentan que, durante una de estas oraciones, una estatua de piedra en un santuario cercano se agrietó de arriba abajo, como si sus palabras hubieran hecho temblar los viejos cimientos. Los que lo presenciaron se miraron entre sí, con las manos temblorosas al tocar la superficie agrietada de la piedra. Vieron en ello una señal, un movimiento que escapaba a la fuerza humana. La fama de San Matías se extendió, atrayendo la atención de los gobernadores locales. Lo convocaron ante ellos, en salas frías, cuyos suelos de piedra reflejaban la luz de grandes antorchas. Le interrogaron sobre su origen, su autoridad y por qué se atrevía a desestabilizar el orden establecido. San Matías se mantuvo erguido, con la mirada serena y su voz fue firme al responder. Habló de un reino que no se mide con espadas y de un poder que se manifiesta en el sacrificio. En aquel momento de tensión, su calma se extendió como una onda que hizo que las amenazas sonaran huecas en el vasto espacio. Se cuenta que una vez lo encadenaron, con las muñecas aprisionadas por grilletes en el patio de un tribunal. La multitud formó un círculo a su alrededor, esperando un espectáculo de sumisión. San Matías inclinó levemente la cabeza para orar, y sus labios murmuraban las mismas palabras pronunciadas en el cenáculo. Se oyó un chasquido metálico cuando un eslabón se soltó, y el pesado grillete cayó al suelo de piedra. Aquel sonido hizo que muchos retrocedieran un paso, y sus miradas pasaron de la duda al asombro. San Matías no levantó los brazos en señal de triunfo. Simplemente se quedó quieto, observando los rostros que cambiaban ante él. En un valle cercano, le trajeron a un ciego. Sus ojos estaban velados y sus manos tanteaban el aire. San Matías le impuso las manos sobre la cabeza. La luz de una antorcha iluminaba sus dos rostros enfrentados. Oró con voz grave, y sus palabras se mezclaron con el viento que soplaba entre las rocas. El ciego se estremeció, y entonces sus ojos se abrieron, reflejando la luz del sol por primera vez en muchos años. Miró al cielo, luego al suelo, y finalmente al rostro curtido de San Matías, donde dijo ver la gloria del resucitado. Los días en Capadocia transcurrieron entre la luz y la oscuridad, entre conversiones silenciosas y miradas hostiles cada vez más evidentes. Aquella tierra rocosa se convirtió en testigo de la predicación de un hombre que una vez estuvo en la penumbra del cenáculo. San Matías caminaba por senderos sinuosos, con el manto cubierto de polvo y el corazón portando la llama que lo había tocado el día de Pentecostés. Comprendió que cada paso que lo alejaba de Jerusalén también lo acercaba al destino que había comenzado con aquella suerte echada sobre la piedra. Cuando el sol se ponía tras las montañas de Capadocia, sus sombras se alargaban como brazos que se extendían por el valle. El sonido de las puertas al cerrarse resonaba en el atardecer. San Matías, de pie en un saliente elevado, contemplaba la tierra que acababa de escuchar su palabra. El crepúsculo teñía de rojo los acantilados, haciendo que parecieran arder en llamas. Sabía que cuanto más hermosa era la tierra, más larga era la sombra de la persecución. Apóstol no es un título de gloria, es una sentencia de muerte aceptada con júbilo. Cuando San Matías puso pie en la región de la Cólquida, la actual Georgia, entró en una tierra muy diferente a los acantilados de Capadocia. Era una frontera salvaje, donde densos bosques se alternaban con colinas yermas. La niebla, espesa por la mañana, se disipaba lentamente a medida que el sol ascendía. Las leyes del Imperio Romano se desvanecían, dando paso a la ferocidad de las tribus que vivían por la espada y los pactos de sangre. Las miradas que lo observaban desde debajo de los sombreros de piel eran escrutadoras y frías, como si midieran qué traía consigo aquel forastero. San Matías predicaba entre toscas cabañas de madera, con el crepitar del fuego y el olor a humo impregnado en su manto. Hablaba de aquel que fue crucificado, de un reino edificado sobre el sacrificio y el perdón. Algunos escuchaban en silencio, otros le daban la espalda, y otros susurraban entre sí sobre el peligro que entrañaban sus palabras. La noticia corrió rápidamente entre las tribus. Un judío se atrevía a desafiar a sus dioses. Los jefes de las tribus se reunieron. El sonido sordo de sus manos golpeando la mesa de madera resonó con fuerza. La decisión se tomó
bajo la luz rojiza del fuego nocturno. Una mañana, con la niebla aún baja sobre la tierra, San Matías fue rodeado. Hombres corpulentos se acercaron, armados con cuerdas y lanzas. Él no opuso resistencia. Su mirada recorrió cada rostro, como si los grabara en su memoria. Le ataron las manos y lo arrastraron por caminos de tierra fangosos bajo las miradas curiosas de los aldeanos. Fue conducido a una gran cabaña de madera, donde los jefes de las tribus estaban sentados en círculo. El fuego proyectaba sus sombras en las paredes como figuras deformes. Le exigieron que negara al crucificado. La exigencia resonó clara y tajante, como una cuchilla en el cuello. Hablaron de poder, de supervivencia, de elegir el bando de los más fuertes. San Matías escuchó cada palabra, con las manos atadas quietas sobre el pecho. Bajo la luz vacilante del fuego, recordó el campo de Aqueldama, el puesto vacío en el cenáculo, la suerte cayendo sobre la piedra. Cada uno de esos recuerdos era una pieza del camino que había elegido. Fue arrojado a un calabozo, un foso húmedo y profundo bajo el suelo de madera. El olor a tierra y a podredumbre impregnaba el aire confinado. La oscuridad lo envolvió, densa e íntima. En ese espacio, el miedo primigenio resurgió, infiltrándose en cada aliento, en cada latido. Pensó en Judas, en la fractura que había sacudido a la comunidad. ¿Me mantendré firme hasta el final o tropezaré como mi predecesor? Aquella pregunta no lo soltaba. Le taladraba el alma como una broca lenta. Se sentó con la espalda apoyada en la fría pared de tierra y cerró los ojos. La imagen de las llamas del día de Pentecostés apareció ante él. Aquella luz que había tocado su frente, que había consumido su indecisión. Respiró hondo, sintiendo cómo su corazón ralentizaba el ritmo. En esa oscuridad no buscaba un milagro deslumbrante, sino la fidelidad que lo había guiado desde el río Jordán hasta la Cólquida. Puso la mano sobre su pecho, donde el corazón aún latía con regularidad, como recordándole que este camino ya había sido elegido mucho antes de que lo ataran. El día de la ejecución llegó en una tarde gris. Los aldeanos se congregaron alrededor de un claro, donde ya había sido colocado un gran tajo de madera. El verdugo estaba de pie junto a él, con un hacha reluciente en la mano. El acero reflejaba el cielo plomizo y los rostros tensos. San Matías fue conducido al centro del círculo, con las cuerdas aún apretando sus muñecas. Caminaba despacio, cada paso imprimiéndose en la tierra húmeda como una última huella. Ante el filo del hacha del verdugo, no suplicó ni maldijo. Levantó la cabeza para mirar el cielo de la Cólquida, por donde las nubes se desplazaban en silencio. Su voz sonó grave y constante mientras recitaba el Padre Nuestro, cada palabra calando en la pesada atmósfera. No era un sonido fuerte, pero se extendía más allá de los murmullos de la multitud. Los que estaban más cerca oyeron cada sílaba y vieron en su rostro una paz inexplicable. El hacha se alzó y su acero destelló por un breve instante. El tiempo pareció ralentizarse, el viento cesó y las voces de la gente se desvanecieron en la distancia. San Matías cerró los ojos suavemente. Sus labios se detuvieron en la última palabra de la oración. En el reflejo de la hoja, su rostro se veía sereno, como el de alguien que ha cumplido la misión de llenar el vacío que una vez lo atormentó. El hacha descendió, y un sonido sordo resonó en el espacio abierto. Su sangre empapó la tierra seca de la Cólquida, el rojo oscuro extendiéndose como una mancha profunda sobre el suelo marrón. Aquellas gotas de sangre se filtraron en el suelo, como las primeras gotas que anuncian una lluvia de fe a punto de caer sobre aquella tierra bárbara. La multitud guardó silencio durante varias respiraciones. Algunos se dieron la vuelta, otros se quedaron inmóviles, como clavados en el sitio. El cielo gris seguía suspendido sobre ellos, pero en el corazón de algunos, un movimiento silencioso había comenzado. El cuerpo de San Matías cayó en tierra extraña, pero su viaje no terminó allí. Aquellos que lo habían oído predicar, que habían sido testigos de su paz en el último momento, llevaron su historia más allá de los senderos de la Cólquida. Su cuerpo cayó, pero su misión comenzaba a cruzar los océanos. Model, un apóstol judío, encontró su morada eterna en el corazón de la antigua Germania. Tras la caída del cuerpo de San Matías en la tierra de la Cólquida, su historia atravesó mares y montañas, siguiendo los pasos de los mercaderes y los primeros fieles.
Desde el lejano oriente, a través de las rudas rutas del imperio, sus reliquias fueron llevadas por la emperatriz Helena a Tréveris, Alemania, la antigua ciudad a orillas del río Mosela. Aquel viaje tuvo lugar en una era en la que el cristianismo emergía lentamente de las sombras de la persecución, buscando un lugar entre las columnas de mármol del poder romano. A Tréveris se la conocía como la Segunda Roma del Norte, donde las imponentes puertas y las vastas plazas reflejaban la ambición del imperio. Las bóvedas, los gruesos muros y las calzadas de piedra que recorrían la ciudad eran como arterias que llevaban la fuerza desde el centro de Roma hasta las fronteras. En ese espacio, la fe cristiana se fue entrelazando gradualmente con la estructura de una civilización que había perdurado por generaciones. Cuando las reliquias de San Matías fueron depositadas en esta tierra, tuvo lugar una silenciosa confluencia entre el poder terrenal y la memoria de un hombre que una vez estuvo en el cenáculo de Jerusalén en el año 33. Su tumba fue construida y preservada a lo largo de los siglos, y luego la Basílica de San Matías se alzó sobre esa tierra como un testimonio de piedra. Sólidos pilares, altas bóvedas y gruesos muros crean un espacio a la vez solemne y cercano. La luz que entra por los altos ventanales se derrama sobre la nave central, tocando la lápida donde descansan sus reliquias. A través de las devastadoras guerras mundiales, a través de los bombardeos que sacudieron Tréveris, la ciudad fue devastada y muchos edificios se derrumbaron, pero aquella tumba se conservó como un latido firme en medio de las violentas convulsiones de la historia. En los días de las bombas, cuando el humo y el polvo cubrían el cielo, los habitantes de Tréveris acudían a la basílica como a un refugio de memoria y esperanza. El sonido de las campanas resonaba en un espacio desgarrado por las explosiones, un sonido no estridente, sino rítmico y tenaz. Bajo tierra, las reliquias de San Matías yacían en paz, como si su fidelidad desde la Cólquida se hubiera arraigado en esta tierra del norte. La ciudad podía cambiar de aspecto, las generaciones sucederse en el tiempo, pero aquella tumba se convirtió en un punto fijo en el mapa espiritual de Europa. Poco a poco, la imagen de San Matías se asoció a los trabajadores manuales, a los carpinteros, a los albañiles, a quienes construían y reparaban las grietas de los muros de piedra y los tejados. En los talleres de madera y en lo alto de los andamios, colgaban su imagen como un recordatorio de la perseverancia. El obrero con su martillo y su cincel, el albañil que colocaba cada ladrillo en su sitio, veían en él el símbolo de alguien elegido para completar un círculo que se había resquebrajado. Su trabajo consistía en unir los fragmentos, sellar las fisuras, levantar construcciones que perduraran a través de los años. La presencia de la tumba de San Matías en Tréveris tiene un significado que trasciende las fronteras geográficas. Es el único apóstol que yace fuera de los límites de la Tierra Santa tradicional, y su descanso en suelo alemán se convirtió en una afirmación de que el Evangelio había echado raíces verdaderamente en este continente. De Jerusalén a la Cólquida y de la Cólquida a Tréveris, ese viaje dibuja una larga curva de fe que une Oriente y Norte. El mapa espiritual de Europa se completa con un punto luminoso a orillas del Mosela, donde la historia de la suerte echada y el hacha se conserva en la memoria colectiva. Peregrinos han llegado a Tréveris a lo largo de los siglos. Sus pasos resuenan sobre la piedra antigua, sus miradas se dirigen a la nave central donde se encuentra la tumba de San Matías. Hay quienes llegan en silencio, quienes llegan con una oración susurrada, quienes buscan una orientación en medio de las grietas de sus propias vidas. Miran la lápida, la inscripción con su nombre, y sienten que la historia de un asiento vacío en Jerusalén en el año 33 ha encontrado un punto de anclaje firme en el norte. En el fluir de la cultura europea, donde las catedrales se alzan en las plazas y los monasterios se esconden entre las colinas, el nombre de San Matías se ha convertido en parte de la memoria colectiva. Los artesanos tallan su imagen en las puertas de las iglesias, los pintores lo representan con el hacha como signo de su martirio, las generaciones se transmiten la historia del apóstol que llegó después. Así como San Matías fue elegido para completar el grupo de los 12, su tumba en Tréveris completa un viaje desde Oriente Medio hasta Europa, haciendo más pleno el mapa de la fe de este continente. En las tempranas mañanas de invierno,
Cuando la niebla cubre suavemente la cúpula de la basílica, una luz tenue se filtra por los ventanales e ilumina la nave central. Ese espacio está impregnado de quietud, como si cada piedra guardara en sí la memoria de muchas generaciones. La gente entra, inclina la cabeza y luego se va, llevando en su corazón la imagen de un apóstol que una vez estuvo en la penumbra de un cenáculo. Él sigue allí, custodiando en silencio la fe de un viejo continente. Oh Dios todopoderoso y misericordioso, en medio de un mundo convulso y de los silenciosos vacíos en el alma humana, recordamos a San Matías, quien fue elegido para llenar un lugar que parecía ser solo la herida de una traición. Concédenos mirar las carencias de nuestra vida y de nuestra comunidad con ojos de confianza, para que cada fisura se convierta en una oportunidad para que crezca la fidelidad. Concede a la Iglesia de hoy, en medio de pruebas y dudas, la firmeza de aquella comunidad de 120 discípulos, para que sepa escuchar la voz de Dios más en el silencio que en el ruido y elegir con abandono confiado más que con sus propios cálculos. Concede a quienes tienen responsabilidades de liderazgo que sigan el ejemplo de San Pedro, anteponiendo el criterio de la fidelidad a cualquier interés pasajero. Concede a quienes sirven en el anonimato, a quienes se encuentran en los rincones oscuros de la vida social, encontrar en San Matías un profundo consuelo, que comprendan que ninguna posición carece de sentido cuando se vive con lealtad. Concede a quienes llevan el complejo de haber llegado después, a quienes se sienten meros sustitutos, que descubran que en el plan misterioso de Dios, cada uno tiene un lugar único. Concede a quienes se enfrentan a la persecución, a la presión del poder y de la opinión pública, la serenidad de San Matías ante el hacha del martirio. Cuando se les exija negar aquello en lo que creen, dales la fuerza para rezar sus oraciones con voz grave y firme, para elegir la fidelidad en lugar de la componenda. Señor, por la intercesión de San Matías, enséñanos a ser constructores, a reparar las grietas en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la sociedad. Concédenos adentrarnos en los espacios vacíos que otros han dejado, llevando la luz del amor y la perseverancia. Y cuando llegue nuestro último día, concédenos la paz de quien ha cumplido la misión que le fue encomendada. Bendigo a todos los hermanos y hermanas que han dado me gusta a este video. Que el Señor, por la intercesión de los santos, os conceda paz, salud y abundantes gracias en vuestra vida. Volved al sagrario, volved a la luz del Santísimo Sacramento, volved al momento de compañía silenciosa con aquel que nos espera en el sacramento del amor. Y si en lo que he compartido hoy has encontrado tan solo una o dos frases que han tocado tu alma, ayudándote a acercarte más a Dios, entonces ya me doy por satisfecho.